Características encubiertas en los niños y jóvenes con autismo. Es importante que sigamos despertando en conciencia. Es súper esencial que comprendamos que estos niños y estos jóvenes tienen dimensiones de amor muy profundas. Así que las características que les voy a nombrar son características que no se hablan comúnmente, pero recuerden, lo importante es comprender cada vez más el significado de su alma. La primera característica es que son sanadores. ¿Por qué sanadores? ¿Qué significa esto? Ya hemos hablado que muchos de estos niños y jóvenes son semillas estelares. Ya hemos hablado que no podemos relacionarnos solamente desde esa parte individual y egocéntrica. Sabemos que estamos unidos a un todo y por supuesto estamos unidos a ese proceso evolutivo tan hermoso que está teniendo nuestra Madre Tierra, ese cambio de dimensión de lo que les he hablado. Estamos, es evidente, en una época de cambio, en ese despertar de conciencia. Y muchos de estos niños vienen a consolidar estas nuevas frecuencias. Por eso ustedes observen, van a observarlos y van a poder conectar con esa esencia, con esa alma sutil. Son niños que en su esencia son muy dulces, son muy puros. Se siente ese amor incondicional. Muchos de los padres me dicen: Martica, siento que mi niño puede percibir cuando yo estoy triste y de repente viene, me da un abrazo, de repente me acaricia la cara, me acaricia la cabecita. En estos días estaba yo en un momento de sanación con una de las mamitas que tiene su niño autista y él la sintió en su corazón y de pronto va y le hace un dibujo muy lindo y se lo entrega mientras ella estaba expresando. Entonces, recuerden, esta sanación va mucho más allá, porque son niños que alquimizan los ambientes. Cuando están conectados de verdad, cuando están en ambientes que de verdad los preparan o están preparados para que ellos puedan fluir en ese amor, en esa conciencia, son niños que armonizan. Es el niño que de pronto o el joven que te da un consejo. Uno de ellos en estos días me decía: Martica, yo elegí a mi mamá. Yo elegí a mi mamá. Yo recuerdo perfectamente cuando elegí a mi mamá y eso yo se lo dije. Le dije a mi mamá que yo la había elegido como madre y que siempre la elegiría. Entonces, son niños que de pronto te salen con una expresión, con una palabra de aliento, de amor, de cariño, cuando tú estás en una frecuencia baja, cuando estás en un enojo. Muchos de ellos te dicen: mami, no te enojes, papá, tranquilízate. ¿Por qué? Porque son niños y jóvenes que vienen, recuerden, a armonizar, a generar esta sanación desde esa parte interna y por supuesto a consolidar este amor. La segunda característica es que son altamente sensibles. Cuando un alma es altamente sensible, significa que tiene una frecuencia mayor, una conciencia más elevada. Por eso es que estos niños vibran en el amor y, contrario a lo que se dicen, vibran en empatía siempre cuando tengan un ambiente amoroso, un ambiente que los comprenda. Son niños que sienten energéticamente las vibraciones. Recuerden que la alta sensibilidad va mucho más allá de que mi niño le molesta los ruidos, le molesta las texturas, no aguanta los sabores, algunos sabores, es muy selectivo, va mucho más allá. Tenemos que expandir, porque si tú como padre, como madre, como maestro, puedes aperturar tu conciencia, aperturar tu mente, vas a aperturar la forma como te vinculas a él, cómo lo comprendes a él y por supuesto él se va a expandir. Entonces, esta alta sensibilidad lleva a que puedan interpretar y sentir, inclusive acomodar las emociones de los otros como si fueran propias.
Por eso es que si tú estás enojado, si hay un ambiente de enojo, de mucha frustración, de cólera, de, de una vibración de desarmonía, ellos se alteran, ellos se llenan de enojo también. Muchas veces ustedes me comentan, Martica, es que ha tenido unos ataques de enojo, de cólera, es por eso mismo. Porque claro, al ser almas que vienen del futuro, ellos en esta dimensión la sienten muy caótica. Por eso es que son tan ritualistas, porque es la forma en que ellos se aseguran, sienten esa seguridad. Entonces, esta alta sensibilidad lleva a que muchas veces sientan la ansiedad, sientan esa depresión, sientan la angustia porque sienten las vibraciones. Además, ellos tienden a tener mucho la abreación. ¿Qué quiere decir eso? Como muchos tienen esa herida de rechazo y han tenido mucha frustración, entonces cuando ven alguna situación que se les parezca a esa experiencia inicial en donde ellos sintieron ese dolor, ese rechazo, esa frustración, esa incomprensión, van a detonar. Por eso hay que comprender la alta sensibilidad a profundidad. La siguiente es que tienen los sentidos psíquicos desarrollados. Estos niños vienen conectados ya con la fuente y por supuesto también nos vienen a recordar que todos tenemos estos dones psíquicos, pero de niños, cuando nosotros expresábamos que teníamos telepatía o que de pronto podíamos observar cosas que no eran visibles, nos trataban como locos, como raros, entonces callamos toda esta información, la reprimimos. Entonces muchos de ellos tienen todos estos sentidos psíquicos desarrollados. Uno, la telepatía. Por eso es que muchos padres me dicen, Martica, yo pienso en mi hijo, pienso alguna situación y ya él me responde como si de verdad me estuviera escuchando, como si leyera mi pensamiento. Otro es la clarisensibilidad. Esto sí que lo tienen los niños con autismo. Pueden sentir todos los sentimientos, las sensaciones de las otras personas. Por eso es que muchas veces sienten también en los espacios esa clarisensibilidad. Muchas veces cuando estoy con jóvenes que tienen esta clarisensibilidad, yo les comento alguna experiencia o ellos sienten esa experiencia de las personas que no están presentes y como que se erizan, como que se estremecen, porque sienten esas sensaciones, esas emociones, ese sentir del otro, así no esté presente. En estos días yo estaba con una mamita, estábamos en la sesión de su niño también autista y de repente me dice, Martica, gracias a Dios puedo conocer todo esto a través de ti. Yo siento que mi niño observa y siente personas y siente entes, porque claro, ya sabemos que estamos en un despertar de conciencia en donde se están alineando todas las líneas de tiempo, en donde nos estamos unificando. Dice, él estaba tranquilo cuando de repente entró a la cocina y salió lleno de susto, salió despavorido. Estaba infinitamente nervioso. Claro, yo sé que sintió, Martica, lo sentí en mi corazón. Entonces, por eso es que si nosotros les reprimimos eso y si no los comprendemos, por supuesto, esto los va a alterar. Muchos de ellos también tienen clariaudiencia, o sea, pueden escuchar las voces de las personas que no están presentes. Cantidad de niños y jóvenes me lo expresan. Los niños que tienen el autismo verbal me lo han expresado. Igual las mimofonías, pueden escuchar, como en el caso de este niño, escuchar voces de lo que ellos llaman personas que están desencarnadas, personas que no son visibles o entes que no son visibles. Entonces, por supuesto, todas estas características psíquicas, muchos de ellos los tienen y muchos de ellos predicen sucesos. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes una almita más evolucionada, vas a poder percibir todas estas sensaciones. No se trata de dar un curso de sentidos psíquicos, pero sí se trata de que podamos comprender
que muchos de nosotros y muchos de ustedes, como me lo escriben en los comentarios, me dicen, Martica, yo eso lo sentía de niño, eso lo sentía de joven, pero lo he callado, lo callo, porque tengo miedo que me rechacen frente a esto. Entonces, muy pendientes de todas estas características. La otra, por supuesto, es la alta frecuencia. Si muchos de ellos son más evolucionados porque vienen a traer el amor, misiones y propósitos muy lindos, por eso es que estos niños se abren cuando están en frecuencias del amor, cuando vibran en ambientes en que ellos puedan expresar sus emociones, que se conecten, que los comprendan desde su esencia. Por supuesto van a tener altas frecuencias de amor, altas frecuencias, y esas altas frecuencias los llevan a que ellos puedan ser, como les digo, niños, muchos de ellos con conciencia arcoíris, cristal. Muchos de ellos están entrando con esta conciencia diamante, porque recuerden, vienen niños con frecuencias muy altas, son ángeles terrenales. La alta frecuencia significa empatía frente a la naturaleza, empatía frente al otro. Pero si ellos están en ambientes que los observan como comúnmente niños enfermos, trastornados, que hay que cambiarlos, entonces por supuesto se desarmonizan porque no están en conexión con el amor. Por eso es que se encapsulan, porque es una forma de protección. Así que cuando ellos son interpretados desde el amor, desde esta conciencia, como las semillas estelares que son, pues se van a aperturar más fácilmente. Última característica, pues tienen la información actualizada. Por eso son autodidactas, por eso es que son tan talentosos, y des en cuenta que cuando desarrollan un talento son súper profundos en sus talentos, súper profundos en sus motivaciones, son muy leales a su corazón. Es como si ya supieran todo sin necesidad de haberlos estudiado. Son súper inteligentes. Muchos de ellos ya sabemos que se les asocian esas altas capacidades porque a mayor frecuencia, pues mayor apertura en todos los sentidos y en todos los contextos del desarrollo. Estas son características que están encubiertas, que de corazón tenemos que saberlos interpretar, porque comúnmente ya sabemos que son vistos desde esa parte negativa. Cuando ustedes me escriben, me dicen, Martica, por muchos años he estado luchando, y yo que he podido vincularme con ellos, por más de 30 años he trabajado con niños, jóvenes, adultos, autistas con síndrome de Asperger, con todos esos espectros, déficit de atención, todo lo que ustedes saben, pero desde esta parte consciente. Por eso es que ellos se aperturan desde el amor. Acá les recomiendo mi video, ¿qué significa el despertar de conciencia como padres? Porque ellos están recibiendo esta nueva información. No quiere decir que no los ayudemos en toda esa parte que sabemos que tenemos que acompañarlos, pero conscientemente, para que ellos puedan enraizar que sus funciones ejecutivas, que les cuesta planear, que organizar, que ejecutar, que muchos de ellos ya sabemos, toda la parte de su autorregulación, la rigidez mental, toda esa parte. Pero esto no significa que dejemos de lado esto, porque si dejamos de lado esto, no estamos integrándolos desde el amor. Tenemos que aceptarlos, amarlos. Son niños luz, niños que vienen a ser amor aquí en la madre tierra, y son ellos los que están siendo maestros de nosotros, porque son puros de corazón.